Mi hija me ignoró durante 20 años hasta que gané $10 millones. Entonces me invitó a su fiesta de cumpleaños, esperando la generosidad del padre al que había repudiado. Pero yo tenía un plan para vengarme de su traición. Cuando llegué, le dije, «Tu regalo está afuera», y convertí su fiesta en una pesadilla. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país ahora mismo. El trino agudo e insistente del teléfono cortó la calma de la tarde como un cuchillo a través de la seda. Me quedé paralizado, con el tenedor a medio camino de mi boca, viendo cómo la salsa se enfriaba sobre mi estofado casero, mientras el sonido resonaba en mi modesta cocina. El presentador de noticias hablaba con monotonía sobre el cierre de otra fábrica en el centro de la ciudad industrial. Pero todo lo que yo podía escuchar era ese timbre incesante. Habían pasado 24 horas desde que salió al aire mi entrevista en televisión. 24 horas desde que le conté al noticiero local que había ganado $10 millones en la lotería estatal. La reportera me había preguntado por mi familia, y yo simplemente dije que estaba solo desde que mi esposa, Carmen, falleció hace 15 años. Lo que no mencioné fue a la hija que se había marchado de mi vida 2 décadas atrás. Mi mano curtida temblaba mientras alcanzaba el auricular. El número en el identificador de llamadas no significaba nada para mí. Algo profundo en mi pecho se retorció con una emoción que no podía nombrar. ¿Hola? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Una pausa, luego una voz suave como la seda y el doble de peligrosa. «Hola, papá. Soy yo, Valeria». El tenedor se resbaló de mis dedos y repiqueteó contra el plato. 20 años de silencio se hicieron añicos con esas 3 palabras. Su voz tenía la misma calidad musical que recordaba de su infancia. Pero por debajo acechaba algo calculado, ensayado. Valeria. El nombre escapó apenas como un susurro. La incredulidad me apretaba la garganta. Sé que ha pasado mucho tiempo. Hizo una pausa de nuevo. La vacilación tan perfectamente cronometrada que parecía practicada. Te vi en las noticias ayer. Felicidades por tu premio. Ahí estaba. La razón de esta repentina resurrección de nuestra relación. Apreté el auricular hasta que mis nudillos se pusieron blancos, las piernas repentinamente demasiado débiles para soportar mi peso. Me hundí en la silla de la cocina, mirando la lluvia que corría por la ventana. 20 años, dije, las palabras cayendo planas y sin emoción en el espacio entre nosotros. He estado pensando en llamar durante mucho tiempo, pero tenía miedo. Avergonzada, supongo. Pero verte en la televisión, escuchar que te está yendo bien. Su voz se quebró ligeramente. Un toque magistral de vulnerabilidad. Me hizo darme cuenta de cuánto te he extrañado. Mi mano libre encontró el borde de la mesa, aferrándose a ella como un ancla. El café en mi taza se había enfriado hacía horas, amargo y olvidado. Afuera, la tarde de marzo se había vuelto más oscura, coincidiendo con la tormenta que se gestaba en mi pecho. Quiero invitarte a mi fiesta de cumpleaños número 40, continuó ella cuando no respondí. Es el 7 de abril. Realmente me encantaría verte, papá, para intentar arreglar las cosas entre nosotros. 40 años. Mi niña tenía 40 años, y yo me había perdido la mitad de su vida por orgullo y sentimientos heridos. El reloj de pie en el pasillo marcaba los segundos mientras yo luchaba por procesar este momento con el que había soñado durante 2 décadas. ¿Tu cumpleaños?, logré decir, la confusión mezclándose con la leve agitación de esperanza que intentaba reprimir. Sí, ahora vivo en la gran capital. Te enviaré la dirección por mensaje de texto después de que colguemos. Por favor, di que vendrás. Por favor. La desesperación en esa última frase parecía genuina. Pero 20 años de abandono me habían enseñado a desconfiar de mis propias ilusiones. Aún así, ella era mi hija, mi única hija. La niña a la que Carmen y yo habíamos mecido hasta dormir. La pequeña que me llamaba su héroe. La adolescente que había sido tan brillante y ambiciosa. Estaré allí, me escuché decir.
sorprendiéndonos a ambos. ¿De verdad? Ay, papá, eso es maravilloso. No puedo esperar a verte. Tenemos tanto de qué hablar. Después de que ella colgó, me quedé inmóvil en mi cocina, todavía apretando el auricular. La libreta junto al teléfono mostraba su dirección en la gran ciudad escrita con mi letra temblorosa. 47 caracteres que bien podrían haber sido coordenadas a otro planeta. Las noticias habían pasado a los reportes del clima, prometiendo días más cálidos por delante, pero apenas lo escuché sobre el estruendo de mi corazón y el susurro de viejas heridas comenzando a doler. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando después del trabajo del día, y caminé hacia las escaleras. El trozo de papel con su dirección permanecía apretado en mi mano mientras subía hacia mi habitación, mi mente dando vueltas con preguntas que no estaba listo para responder. El sueño me eludió por completo. La dirección ardía como un carbón en mi palma mientras yacía en la oscuridad, mirando el techo donde las sombras de las luces de la calle bailaban a través de las persianas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, no como la mujer de 40 años que había llamado esta noche, sino como la joven enojada de 20 años que había salido de esta misma casa. A la medianoche, dejé de intentarlo. Las tablas del piso crujieron bajo mis pies mientras me dirigía a la sala de estar, donde cajas de cartón con fotografías esperaban en el rincón como recuerdos dormidos. No había mirado a través de estas en años, pero esta noche se sentía como el momento adecuado para torturarme a mí mismo. La primera foto me detuvo en seco. Valeria en su graduación universitaria, radiante con su toga y birrete, parada entre Carmen y yo. Habíamos estado tan orgullosos ese día. Nuestra hija, la primera en cualquiera de las dos familias en obtener un título, lista para conquistar el mundo con sus ambiciones empresariales. Eso fue 3 meses antes de que Carmen muriera. 3 meses antes de que todo se desmoronara. El recuerdo me golpeó como un golpe físico, arrastrándome de vuelta a ese terrible día en el año 2005. El funeral había sido pequeño. No podíamos permitirnos mucho más. Yo me estaba ahogando en facturas médicas de los tratamientos contra el cáncer de Carmen, trabajando turnos dobles en la fábrica solo para mantenernos a flote. Valeria había regresado de la gran ciudad para el servicio, vestida con un costoso traje negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. ¿Dónde está el dinero que mamá me dejó?, exigió a la mañana siguiente, parada en esta misma sala de estar con su maleta de diseñador ya empacada. Mis manos temblaron mientras tocaba la fotografía. La conversación se reprodujo en mi memoria con claridad cristalina. Cada palabra cruel grabada en mi alma. Hija, no hay dinero. Las facturas médicas se llevaron todo lo que teníamos, más de lo que teníamos. Su rostro se había torcido con disgusto, la decepción convirtiéndose rápidamente en ira. Eres patético, un simple obrero que ni siquiera pudo salvar a su esposa. Tu madre te amaba, supliqué, desesperado por alcanzar a la hija que creía conocer. Esto no es lo que ella querría. Pero Valeria ya estaba más allá de escucharme. Sus ojos barrieron nuestro modesto hogar, los muebles desgastados, los parches en el papel tapiz, la evidencia de una vida vivida de cheque en cheque, y encontró que todo era insuficiente. No necesito un padre pobre como tú, dijo con la crueldad casual que solo viene de la juventud y la decepción. Haré mi propia fortuna. Tendré la vida que tú nunca pudiste darme. Valeria, por favor. La palabra había salido rota, desesperada. Ella se había detenido en la puerta con la mano en el pomo y asestó el golpe final sin siquiera darse la vuelta. No me llames, no me escribas. He terminado con esta vida. La puerta principal se había cerrado de golpe detrás de ella y no había vuelto a escuchar su voz hasta esta noche. Las 2 de la mañana me encontraron rodeado de fotografías esparcidas sobre la mesa de centro. Imágenes de tiempos más felices cuando habíamos sido una familia. Valeria de bebé, dando sus primeros pasos en esta misma habitación. Fiestas de cumpleaños con pasteles caseros,
Mañanas de Navidad cuando teníamos poco dinero pero mucho amor. La casa se asentó a mi alrededor con crujidos y suspiros familiares. A través de las paredes delgadas, podía escuchar la televisión de doña Patricia al lado. Alguna película nocturna haciéndole compañía en su propia soledad. El radiador cobró vida con un estruendo, luchando contra el frío de marzo que parecía filtrarse a través de las ventanas viejas. Recogí otra foto, Valeria a los 16 años, poniendo los ojos en blanco ante algo que yo había dicho, pero sonriendo a pesar de sí misma. ¿Cuándo habíamos perdido ese afecto fácil? ¿Cuándo había decidido mi ambiciosa hija que el amor no valía la pena si venía de manos pobres? La luz de la calle afuera pintaba todo con sombras duras, haciendo que el pasado se sintiera aún más distante. Mis dedos trazaron el borde de la fotografía, recordando el peso de su pequeña mano en la mía cuando era pequeña, la forma en que corría hacia mí cuando se raspaba la rodilla, cómo me llamaba el hombre más fuerte del mundo. Un coche pasó afuera, sus faros barriendo la habitación antes de desaparecer en la noche. Reuní las fotos en una pila ordenada, pero mantuve esa foto de graduación arriba. Habíamos sido tan felices ese día, tan llenos de sueños para su futuro. Había imaginado estar en su boda algún día, cargando nietos, viéndola construir la vida exitosa que siempre había querido. En cambio, había obtenido 20 años de silencio y una llamada telefónica que llegó exactamente un día después de que mis números de lotería salieran en las noticias de la tarde. El amanecer estaba rompiendo a través de la ventana de la cocina cuando finalmente abandoné la sala de estar, dejando las fotografías esparcidas como piezas de un rompecabezas roto. La luz de la mañana reveló el agotamiento grabado en mi reflejo en el cristal de la ventana. Un anciano que había pasado la noche luchando con fantasmas. Caminé lentamente hacia la cocina, con las articulaciones rígidas por el frío y la larga noche sentado en el suelo. La cafetera esperaba en el mostrador, lista para la rutina de otro día. Pero mi mente seguía agitando preguntas que no estaba seguro de querer responder. La cafetera gorgoteó cobrando vida mientras el vapor se elevaba de mi taza como el fantasma de tiempos mejores. El 1 de abril había llegado con cielos despejados y la promesa de la primavera, pero yo sentía el invierno en mis huesos. Mi reflejo en la ventana de la cocina mostraba a un hombre que había envejecido una década de la noche a la mañana, barba de varios días, ropa arrugada, ojos rojos por el insomnio. El vapor me recordaba otro tipo de conmoción, una que había llegado exactamente un mes atrás. El 1 de marzo, cuando me senté en esta misma mesa revisando mis números de lotería durante el desayuno. El boleto temblando en mi mano mientras coincidía cada dígito 2 veces, luego 3 veces, 7, 14, 23, 31, 42, y el número adicional, 18. Había mirado esos números hasta que se desdibujaron, seguro de que mis ojos cansados me estaban jugando una mala pasada. A los 65 años, la esperanza se convierte en un lujo peligroso, pero los números permanecieron iguales, tan tercos como mi incredulidad. El viaje en coche a la capital del estado ese sábado había sido las 3 horas más largas de mi vida. Mis manos temblaban tanto que tuve que orillarme 2 veces para recomponerme. El boleto ganador guardado en mi billetera como un secreto demasiado grande para que mi pecho lo contuviera. La oficina de lotería en el centro de la ciudad parecía cualquier otro edificio gubernamental. Gris, oficial, intimidante. Señor, felicidades. Ha ganado $10 millones. Las palabras del funcionario habían resonado en la habitación estéril mientras yo agarraba los brazos de mi silla. Después de impuestos, $6.2 millones. Más dinero del que vería en 10 vidas de trabajo en la fábrica. Dinero que cambia la vida, pero ¿para qué vida? ¿Está seguro? Había preguntado, mi voz quebrándose como la de un adolescente. Sí, señor. Hemos verificado el boleto 3 veces. El papeleo había tomado horas, cuentas bancarias, formularios de impuestos, documentos legales que hacían que me diera vueltas la cabeza.
A través de todo eso, una pregunta seguía resonando en mi mente. ¿A quién se lo contaría? Carmen se había ido. Mis pocos amigos de la fábrica estaban dispersos en comunidades de retiro y residencias asistidas. Mi hija. ¿A quién le gustaría notificar primero? Había preguntado el gerente del banco mientras configurábamos la cuenta. A nadie, todavía no. Esto debe mantenerse en silencio. Durante semanas llevé el secreto solo. El dinero estaba en el banco como un gigante dormido, mientras yo seguía con mi rutina normal: hacer las compras, ver televisión, la visita ocasional a la biblioteca. Compré un abrigo de invierno nuevo e inmediatamente me sentí culpable por el gasto, aunque ahora podía permitirme 1000 abrigos. Luego vino la entrevista de ayer. El noticiero local se había enterado de alguna manera de mi victoria, probablemente registros públicos, y querían hacer una historia de interés humano sobre el jubilado afortunado de la zona industrial. Había aceptado, pensando que podría ser agradable tener 5 minutos de fama a mi edad. ¿Qué hará con el dinero, don Roberto?, había preguntado la joven reportera, su equipo de cámara llenando mi pequeña sala de estar. Ayudar a algunas organizaciones benéficas locales, supongo. Tal vez arreglar un poco la casa. He estado solo desde que mi esposa falleció hace 15 años, así que no necesito mucho. Había mencionado estar solo deliberadamente, con cuidado. Si Valeria alguna vez veía la entrevista, sabría que su padre era rico y solitario. Una combinación perfecta para alguien que había cortado lazos por dinero. El café me quemó la lengua cuando tomé un sorbo, pero apenas lo noté. La línea de tiempo era demasiado perfecta para ser una coincidencia. La entrevista salió al aire el lunes por la noche. Mi hija llamó el martes por la noche. 20 años de silencio, rotos exactamente 24 horas después de que ella se enterara de mi fortuna. Dejé la taza con más fuerza de la necesaria. El sonido agudo en la tranquilidad de la mañana. Afuera, mi vecino don José ya estaba cuidando su jardín, preparándose para la siembra de primavera. Gente normal haciendo cosas normales mientras yo luchaba con la posibilidad de que mi única hija me viera como nada más que un boleto de lotería. El teléfono en el mostrador parecía burlarse de mí con su silencio. Podría devolverle la llamada, probarla de alguna manera, ver si su repentino afecto tenía algún fundamento más allá de mi saldo bancario. Lo inteligente sería protegerme, asumir lo peor sobre sus motivos. Pero ella seguía siendo mi hija. La niña que se sentaba sobre mis hombros en la feria del condado, que me hacía tarjetas del Día del Padre con cartulina y pegamento. Incluso después de 20 años de abandono, una parte de mí quería creer que ella había tenido un cambio de corazón, que verme en la televisión le había recordado al padre que alguna vez amó. El reloj de la cocina avanzaba hacia las 8. El tráfico de la hora pico zumbaba a la distancia mientras la ciudad despertaba a mi alrededor. Caminé hacia la ventana y miré la calle donde había vivido durante 40 años, viendo al mundo avanzar mientras yo me quedaba quieto. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el vidrio, un anciano sosteniendo una taza de café, rodeado de la vida modesta que mi hija había encontrado tan vergonzosa. Pero ahora yo tenía algo que ella quería. Ahora yo tenía poder. La comprensión se asentó sobre mí lentamente, como polvo en un estante sin usar. Por primera vez en 20 años, yo tenía las cartas en cualquier juego que estuviéramos a punto de jugar. La pregunta era si tenía el coraje para repartirlas. Alcancé el teléfono, mi dedo flotando sobre los botones. Su número todavía estaba fresco en mi memoria del identificador de llamadas de anoche. Solo una simple llamada de prueba para escuchar su voz de nuevo, para sondear suavemente sus motivos. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando la determinación que había comenzado a crecer en mis ojos cansados. El vapor que se elevaba de mi taza de café me recordó algo más. Las luces resplandecientes del estudio de hace 2 días, el 30 de marzo, el día que cambió todo, aunque no me había dado cuenta en ese momento. El estudio de televisión en el centro se había sentido como entrar en otro mundo, cromo y vidrio por todas partes.
cables serpenteando por pisos pulidos, monitores mostrando mi rostro nervioso desde 6 ángulos diferentes. Había llegado 1 hora antes, aferrando el boleto de lotería en mi palma sudorosa, usando mi mejor camisa azul claro, la que Carmen me había comprado para la iglesia hacía años. Don Roberto, soy Elena Morales. Gracias por venir hoy. La sonrisa de la presentadora de noticias era de una perfección practicada, su maquillaje impecable bajo la dura iluminación. Detrás de ella, un operador de cámara ajustaba su equipo, mientras un asistente de estudio se ocupaba de los reflectores, todos moviéndose con precisión coreografiada. Me habían llevado a maquillaje primero, una experiencia humillante para un hombre que nunca había usado nada más que loción para después de afeitar. La joven que me aplicaba polvo en la frente charlaba sobre el clima, mientras yo miraba mi reflejo, preguntándome qué pensaría Carmen de que su esposo se convirtiera en una celebridad local. Solo sea usted mismo, había aconsejado Elena mientras nos acomodábamos en las sillas de la entrevista. A nuestros espectadores les encantan las historias auténticas. Auténticas. Si tan solo ella supiera cuán cuidadosamente planeaba editar la mía. La luz roja de grabación parpadeó, y de repente estaba actuando para miles de extraños. Las preguntas de Elena llegaron suavemente, elaboradas profesionalmente para extraer el máximo interés humano de mi fortuna inesperada. $10 millones. Eso es dinero que cambia la vida, don Roberto. ¿Cuáles son sus planes? Había practicado esta respuesta. Ayudar a organizaciones benéficas locales. Esta ciudad ha sido buena conmigo durante 40 años. Es hora de devolver algo. ¿Alguna familia con quien compartir esta increíble alegría? Aquí venía el momento que temía y anticipaba. La omisión cuidadosa que podría, solo podría, llegar a los oídos correctos en la gran ciudad. Mi esposa falleció hace 15 años. Vivo solo ahora. El estudio quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. La expresión de Elena se suavizó con una simpatía genuina, del tipo que hacía buena televisión. Sin hijos, presionó suavemente. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para sugerir una historia complicada. Eso es complicado, asintió Elena con conocimiento, lo suficientemente profesional como para no indagar más profundamente en el dolor personal. En cambio, se dirigió hacia un territorio más seguro. Mis planes para el dinero, mi consejo para otros jugadores de lotería, mis pensamientos sobre la riqueza repentina, pero el daño estaba hecho. O tal vez la invitación fue enviada. Un viudo rico, solo en la ciudad industrial, sentado sobre millones de dólares sin familia que lo protegiera o compartiera su buena fortuna. Exactamente el tipo de objetivo que mi hija siempre había preferido. La sesión de fotos posterior se sintió surrealista. Sosteniendo un cheque gigante mientras las cámaras disparaban flashes, sonriendo por orden, mientras por dentro me preguntaba si a alguien que miraba realmente le importaba mi felicidad, o solo mi saldo bancario. Los funcionarios de la lotería posaron a mi lado, todos sonriendo como si fuéramos viejos amigos en lugar de extraños conectados por números aleatorios y una sincronización afortunada. Conduciendo a casa en mi camioneta de 15 años, el boleto de lotería guardado de forma segura en mi billetera, me había sentido extrañamente vacío. El éxito sin alguien con quien compartirlo era solo una forma costosa de soledad. El asistente del estudio me había entregado una tarjeta de presentación cuando me iba. Don Roberto, probablemente recibirá algunas llamadas después de que esto salga al aire. Gente queriendo dinero, oportunidades de inversión, ese tipo de cosas. Tenga cuidado en quién confía. Un consejo sabio que debería haber escuchado más seriamente. Ahora, sentado en mi cocina 48 horas después, me di cuenta de que esa transmisión había sido más que solo noticias locales. Había sido un faro, una bengala enviada a la oscuridad donde mi hija vivía su vida ambiciosa. Y como una polilla atraída por la llama, ella había regresado dando vueltas la noche siguiente. Dejé mi taza de café y alcancé el teléfono, entendiendo finalmente
El juego que estábamos a punto de jugar. Mi dedo flotó sobre el último dígito de su número, el sol de la mañana entrando a raudales por la ventana de la cocina, como un reflector en este momento de la verdad. Todo dependía de los próximos minutos. 20 años de preguntas a punto de ser respondidas con precisión quirúrgica. El tono de llamada pareció sonar para siempre antes de que su voz respondiera, dulce como la miel y calculada. «Hola, papá. Esperaba que devolvieras la llamada». Ya había comenzado la actuación. Saqué una libreta y un bolígrafo, listo para documentar cada matiz de sus respuestas. «Hola, Valeria. Tenemos que hablar sobre esa entrevista en televisión». Una pausa, apenas perceptible, pero la capté. La vacilación momentánea de alguien preparando su defensa. «¿Ah, sí? ¿Qué pasa con eso, papá?» El término cariñoso se sentía ensayado, como el diálogo de una obra de teatro que ella había estado practicando. Apreté el bolígrafo con más fuerza y comencé mi prueba. Ha habido un error. La estación de televisión se equivocó con los hechos. ¿Qué tipo de error? Su voz tenía un nuevo filo, más afilado que la falsa dulzura. Realmente no gané 10 millones de dólares. Fue un error administrativo en la oficina de lotería. Van a emitir una corrección hoy. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté mirando el reloj de la cocina marcar su verdadera naturaleza. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo con esta conversación? Ahí estaba, la verdadera Valeria, despojada de fingimiento y revelada en toda su gloria calculadora. Ninguna preocupación por mi decepción, ninguna simpatía por la vergüenza de una corrección pública. Solo furia fría por tener su tiempo desperdiciado en un padre pobre. ¿Disculpa? Mantuve mi voz nivelada, aunque mi corazón martillaba contra mis costillas. Ella se corrigió de inmediato, la máscara deslizándose de nuevo en su lugar con facilidad practicada. Quiero decir, ay papá, eso es tan decepcionante. Debes estar devastado. Lamento mucho que te haya pasado esto. Pero la recuperación llegó demasiado tarde. Había escuchado su verdadera voz, la que había salido de esta casa hacía 20 años, y nunca miró atrás. En realidad, Valeria, te estaba probando. Dejé caer las palabras como piedras en agua quieta. El dinero es real. Todo él. Otra pausa. Esta llena de cálculo. Cuando habló de nuevo, la calidez artificial estaba al máximo volumen, compensando en exceso su desliz anterior. Ay, papá, me asustaste. Estoy tan feliz por ti. 10 millones de dólares, ¿te imaginas? Nos divertiremos mucho en mi fiesta de cumpleaños. No puedo esperar para celebrar tu buena fortuna. Nos divertiremos. Como si ella hubiera sido parte de mi vida cuando se compró el boleto, cuando se sortearon los números, cuando me senté solo en esta cocina sin nadie con quien compartir el momento que cambió todo. Escribí notas furiosamente, capturando sus palabras exactas, perdiendo mi tiempo, seguido inmediatamente por «tan feliz por ti». La transformación fue tan completa que habría sido impresionante si no fuera tan desgarradora. ¿La fiesta sigue siendo el 7 de abril? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Absolutamente. He estado planeando algo especial, solo pensando en presentarte a mis amigos, presumiendo de mi exitoso padre. Su voz se apagó en lo que supuse que estaba destinado a sonar como una emoción feliz. Después de que colguemos, miré mis notas durante mucho tiempo. La evidencia estaba allí en blanco y negro. Su frialdad inmediata cuando el dinero desapareció. Su calidez instantánea cuando regresó. 20 años preguntándome sobre sus verdaderos sentimientos. Y ahora tenía la prueba matemática de exactamente dónde me encontraba en sus prioridades. El café se había enfriado mientras realizaba mi experimento, pero apenas lo noté. Algo fundamental había cambiado en el paisaje de mi corazón. El padre que había pasado 2 décadas esperando la reconciliación se había ido, reemplazado por alguien más duro, más estratégico. Caminé lentamente desde la cocina hasta la sala de estar, llevando la libreta como una pieza de evidencia crucial,
lo que supuse que era. La tarde se asentó sobre mi ciudad como una manta, la luz dorada filtrándose a través de las ventanas de mi sala, mientras me sentaba en el sillón favorito de Carmen. Su fotografía descansaba en la mesa auxiliar, mostrando a la mujer que había sido mi brújula moral durante 30 años de matrimonio. Las horas entre la llamada telefónica de esa mañana y este momento de ajuste de cuentas habían pasado en un borrón de actividades mundanas. Lavar platos, doblar ropa, regar el pequeño jardín que Carmen había plantado detrás de la casa. Pero mi mente seguía volviendo a la voz de Valeria, la forma en que había cambiado de cálida a fría y de vuelta como si giraran el dial de una radio. «Carmen, ¿qué dirías de esto?», le pregunté a su foto, tocando el cristal sobre su rostro sonriente. Ella siempre había creído en las consecuencias, mi esposa. No en el castigo cruel, sino en los resultados naturales que enseñaban lecciones reales. Cuando Valeria tenía 12 años y robó dulces de la tienda de la esquina, Carmen la había llevado de regreso para disculparse y trabajar para pagar la deuda. Cuando mintió sobre sus calificaciones en la escuela secundaria, Carmen le quitó los privilegios de conducir hasta que regresó la honestidad. Las acciones tienen consecuencias, solía decir. El amor a veces requiere lecciones difíciles. 20 años. Había pasado 20 años inventando excusas para el silencio de mi hija, convenciéndome a mí mismo de que llamaría cuando estuviera lista, que los lazos familiares eventualmente superarían lo que fuera que nos había separado. Pero la prueba de hoy me había mostrado la verdad. No había lazo familiar, solo una cuenta bancaria que ella finalmente había anotado. La libreta yacía abierta en mi regazo, sus palabras crueles devolviéndome la mirada. ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con esto? 5 minutos después de enterarse de que su padre podría ser pobre de nuevo, y ella ya lo había descartado. 5 minutos para revelar lo que 20 años de silencio realmente habían significado. No podía escuchar la voz real de Carmen ya. 15 años habían embotado incluso mis recuerdos más nítidos, pero podía imaginar lo que ella me diría. Que el amor sin límites no era amor en absoluto, solo complicidad. Que una mujer adulta que había elegido la codicia sobre la familia necesitaba aprender cuánto costaba realmente esa elección. El vecindario fuera de mi ventana zumbaba de vida. Don José podaba su seto mientras sus nietos jugaban en el patio. Doña Patricia paseaba a su viejo perro Cocker Spaniel, pasando mi cerca, deteniéndose para saludar cuando me vio en la ventana. Familias normales viviendo vidas normales, dando por sentadas sus conexiones de la manera que yo alguna vez soñé hacer. Pero a mí se me había dado un camino diferente. Mi única hija había elegido verme como una alcancía o una vergüenza, nada intermedio. Bueno, si ella quería tratar nuestra relación como una transacción, tal vez era hora de mostrarle cómo se veía una transacción real. Abrí mi libreta en una página nueva y comencé a escribir. No poesía ni sentimientos, sino estrategia. Valeria había mencionado empresas comerciales a lo largo de los años en sus raras comunicaciones, startups, inversionistas, el tipo de proyectos ambiciosos que requerían un capital significativo. Si me estaba llamando ahora, lo suficientemente desesperada como para resucitar una relación muerta, entonces algo había salido mal con sus planes dorados. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano mientras escribía las primeras palabras de lo que se convertiría en la educación de mi hija. Investigar la situación comercial actual de Valeria, encontrar apalancamiento, diseñar consecuencias apropiadas. No destrucción, Carmen nunca aprobaría eso, sino justicia. Una lección sobre el costo real de tratar a la familia como activos prescindibles. 20 años de silencio me habían enseñado paciencia. Ahora era el momento de enseñarle algo a cambio. Afuera, las luces de la calle comenzaron a parpadear encendiéndose mientras la ciudad se acomodaba en otra noche. Me levanté lentamente del sillón de Carmen, mis articulaciones protestando por estar tanto tiempo sentado, y caminé hacia la habitación de invitados donde mi vieja computadora esperaba en hibernación. ¿Valeria quería jugar juegos con la lealtad familiar y el dinero?
Bien, pero después de 40 años de matrimonio con una mujer sabia y 20 años de reflexión solitaria, yo había aprendido una o dos cosas sobre ambos. La vieja computadora cobró vida con un zumbido en mi habitación de invitados, su ventilador girando como un motor cansado, mientras el monitor parpadeaba despertando. El 3 de abril había llegado gris y frío, coincidiendo con mi estado de ánimo mientras me acomodaba en la silla de oficina chirriante con mi primera taza de café. El sueño me había eludido de nuevo. Demasiadas preguntas agitándose en mi mente sobre exactamente qué tipo de negocios había estado llevando a cabo mi hija en la gran ciudad. Había pasado el día anterior organizando la escasa información que tenía, escribiendo todo lo que recordaba de nuestra conversación. Empresas comerciales. Había mencionado ella. Inversionistas. El tipo de proyectos ambiciosos que requerían un capital significativo y entregaban promesas impresionantes. Si me estaba llamando ahora, lo suficientemente desesperada como para resucitar un silencio de 20 años, entonces algo había salido seriamente mal con esos planes dorados. La conexión a Internet se arrastraba a la velocidad de las viejas líneas telefónicas, pero yo tenía paciencia. 65 años de vida me habían enseñado que los descubrimientos más importantes no podían apresurarse. Valeria Negocios, escribí en el cuadro de búsqueda, sintiéndome como el líder de una expedición arqueológica desempolvando artefactos antiguos. Los primeros resultados pintaban una imagen de éxito. Fotos profesionales en LinkedIn, menciones en artículos de emprendimiento, citas sobre innovación y prácticas comerciales sostenibles. Mi hija ciertamente había aprendido a venderse bien, pero algo se sentía ensayado en todo ello, demasiado pulido, como un currículum escrito por alguien desesperado por ocultar lagunas en el empleo. Hice clic más profundo, agregando términos como startup y financiamiento a mis búsquedas. La fachada alegre y profesional comenzó a mostrar grietas. La página 3 de los resultados de Google reveló la primera señal de alerta. Green Tech Solutions bajo investigación por mal uso de fondos de inversionistas. Mi café se enfrió mientras leía. Green Tech Solutions. Fundada en 2018, startup de instalación de paneles solares. $500,000 recaudados de inversionistas privados. Empresa disuelta en 2019 después de que los fondos desaparecieron y las instalaciones prometidas nunca se materializaron. Directora ejecutiva, Valeria. La vieja impresora resolló mientras escupía el artículo, la tinta ya agotándose. Necesitaría más cartuchos si esta investigación continuaba mucho más tiempo. Mercados Urban Fresh, Valeria, escribía a continuación, siguiendo hilos que se conectaban como una telaraña de engaño. Otra startup, otro grupo de inversionistas. $300,000 desaparecidos en 2023 después de promesas de servicios de entrega de alimentos orgánicos que nunca se lanzaron. El mismo patrón, grandes promesas, recaudación de fondos entusiasta, misteriosa desaparición de capital. Para el mediodía, había descubierto TechBridge Consulting, su empresa más reciente de 2022. Servicios de asesoría empresarial para pequeñas empresas. $400,000 desaparecidos. Múltiples quejas presentadas ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. 3 inversionistas nombrados específicamente en una demanda en curso. Alejandro Ríos, Sara Reyes y Miguel Torres. Escribí sus nombres cuidadosamente en mi libreta, mi letra más firme de lo que había estado en días. Estos no eran solo fracasos comerciales, eran robos sistemáticos. Mi hija no solo había abandonado a su familia, se había convertido en una depredadora que se alimentaba de los sueños y los ahorros de jubilación de otras personas. Los perfiles de LinkedIn me dieron rostros para coincidir con los nombres. Alejandro Ríos, capitalista de riesgo de 50 años de la costa oeste. Su biografía mencionaba lecciones aprendidas de inversiones fallidas. Sara Reyes, abogada corporativa de la capital del estado. Su perfil enfatizaba la justicia para las víctimas de fraude de pequeñas empresas. Miguel Torres, emprendedor de las montañas,
cuyas publicaciones recientes sugerían a alguien todavía ardiendo de ira por una traición financiera. El sol se había puesto fuera de mi ventana antes de que encontrara su información de contacto. Direcciones comerciales, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, todo disponible públicamente a través de sus redes profesionales. La tecnología moderna hacía que encontrar personas fuera notablemente simple, incluso para alguien cuyas habilidades informáticas se habían aprendido tarde en la vida. A las 2 de la mañana, cerré la computadora portátil y miré 3 carpetas color manila extendidas sobre mi escritorio. Cada una contenía artículos impresos, información de contacto y líneas de tiempo detalladas del engaño sistemático de mi hija. La evidencia era abrumadora, condenatoria y desgarradoramente clara. Recogí las carpetas y caminé lentamente hacia mi habitación, mis articulaciones protestando por las largas horas encorvado sobre la pantalla de la computadora. En lugar de acostarme, me senté en el borde de la cama y abrí la primera carpeta de nuevo, estudiando la fotografía de Alejandro Ríos a la tenue luz del pasillo. Estas personas merecían saber a dónde había ido su dinero. El sábado por la mañana llegó con una lluvia constante tamborileando contra las ventanas, el clima perfecto para conspirar bajo techo. Había pasado el viernes organizando mi investigación, llamando a los números de las empresas para verificar que siguieran activos y redactando cartas a mano hasta que la redacción se sintió exactamente correcta. Hoy era el día de la ejecución. La pantalla de la computadora brillaba mientras creaba una nueva cuenta de correo electrónico. ciudadano.preocupado.de@gmail.com. Anónimo pero creíble, el tipo de dirección que alguien podría usar al compartir información sensible sobre actividad criminal. Mis dedos se movían lentamente por el teclado. Décadas de escribir con 2 dedos, sirviéndome bien en este momento de venganza digital. El primer correo electrónico fue para Alejandro Ríos. Estimado señor Ríos, tengo información sobre el paradero y las actividades actuales de Valeria. Ella será la anfitriona de una fiesta de cumpleaños en la calle 73. Número 847, apartamento 12B, en la gran ciudad, el 7 de abril a las 8 de la noche. Esta puede ser su oportunidad para entregar documentos legales o cobrar lo que ella le debe. Entiendo que perdió $200,000 en el fraude de TechBridge Consulting. Múltiples otros inversionistas probablemente estarán interesados en esta información. Un tercero preocupado que cree en la justicia. Adjunté copias de los artículos de noticias que había impreso, creando un paquete de evidencia digital que no dejaría dudas sobre el patrón de comportamiento de Valeria. Mi mano vaciló sobre el botón del ratón durante exactamente 3 segundos, el último momento en que esto todavía podía revertirse, en que podía elegir el perdón sobre la justicia. Pero luego recordé su voz en el teléfono. ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con esto? Clic. Enviar. El correo electrónico de Sara Reyes siguió 30 minutos después, elaborado para apelar a su mentalidad legal. Señora Reyes, como compañera defensora de la justicia, le escribo para informarle que Valeria estará en la siguiente dirección el 7 de abril a las 8 de la noche. Calle 73. Número 847, apartamento 12B. Dadas sus pérdidas en el asunto de TechBridge Consulting, es posible que desee coordinarse con otros inversionistas afectados. Documentación adjunta. Alguien que cree que los criminales deben enfrentar consecuencias. El tercer correo electrónico para Miguel Torres requería un enfoque diferente. Sus publicaciones en LinkedIn sugerían a alguien que tomaba la traición empresarial de manera personal, que entendía el costo humano del fraude financiero. Señor Torres, Valeria destruyó su confianza y robó su dinero. Ella está haciendo lo mismo con otros, incluyendo intentar manipular a su anciano padre. Estará celebrando su cumpleaños número 40 en la calle 73. Número 847, apartamento 12B, el 7 de abril a las 8 de la noche. Es hora de cobrar lo que ella debe. Un padre que está cansado de las mentiras de su hija.
Cada correo electrónico llevaba 20 años de decepción acumulada, transformados en coordenadas precisas para la justicia. Les había dado su ubicación exacta, el momento perfecto y pruebas documentadas de su patrón criminal. Lo que hicieran con esa información dependía de ellos, pero yo había proporcionado cada herramienta que necesitaban para confrontar a la mujer que había robado sus futuros. La lluvia continuaba contra las ventanas mientras revisaba cada mensaje una última vez. Sin amenazas, nada que pudiera interpretarse como fomentar la violencia, solo intercambio de información entre personas que habían sido agraviadas por la misma criminal. Perfectamente legal, completamente justificado y devastadoramente efectivo. Cerré la computadora portátil y caminé a la cocina para almorzar, revisando mi reloj por costumbre. 48 horas hasta la fiesta de Valeria. 48 horas para que estos correos electrónicos llegaran a sus destinos y para que 3 inversionistas muy enojados hicieran sus planes. El teléfono sonó mientras untaba mantequilla en mi sándwich. Número desconocido de la costa oeste. Lo dejé ir al buzón de voz, sonriendo levemente al escuchar la voz emocionada de Alejandro Ríos, agradeciendo a un informante anónimo por información que finalmente podría traer justicia a un caso que había consumido 2 años de su vida. La segunda llamada llegó de la capital del estado 10 minutos después. La formación legal de Sara Reyes era evidente en su mensaje cuidadosamente redactado. Pero debajo del lenguaje profesional estaba la aguda satisfacción de alguien que había estado esperando exactamente este tipo de oportunidad. Para la noche, había recibido confirmación de que los 3 correos electrónicos habían sido abiertos y leídos. Mi cuenta anónima mostraba respuestas solicitando detalles adicionales, los cuales proporcioné con precisión metódica. Números de teléfono, perfiles de redes sociales, antecedentes sobre los asistentes a la fiesta, todo lo que necesitarían para coordinar su enfoque. 20 años de silencio terminaron con 3 correos electrónicos y algunos documentos adjuntos. Mi hija me había enseñado que la familia no significaba nada sin dinero, que el amor era secundario a la ventaja financiera. Ahora ella estaba a punto de aprender qué sucedía cuando esa filosofía se encontraba con personas que no tenían nada más que perder. Apagué la computadora y caminé hacia la sala de estar, acomodándome en el sillón de Carmen con una taza de té. 2 días hasta la fiesta. 2 días hasta que Valeria descubriera que las acciones, incluso las acciones de hace 20 años, eventualmente exigen pago. La gran ciudad brillaba a mi alrededor como un joyero mientras mi taxi serpenteaba por el distrito financiero. 6 horas de conducción por carretera desde mi ciudad finalmente detrás de mí. El modesto hotel cerca del centro turístico había cumplido su propósito. Un lugar para ducharme, cambiarme de ropa y templar mis nervios para lo que estaba a punto de desarrollarse. Ahora, a las 7:30 del 7 de abril, llevaba una pequeña caja envuelta hacia el edificio de apartamentos de mi hija, interpretando el papel de padre orgulloso una última vez. El portero apenas me miró cuando di el nombre de Valeria. Solo otro pariente anciano llegando para una celebración de cumpleaños. El ascensor me llevó suavemente al piso 12, sus accesorios de latón pulido reflejando a un hombre que parecía más tranquilo de lo que se sentía. Mi reloj marcaba exactamente las 7:30. El momento perfecto. «¡Papá, llegaste!». La voz de Valeria resonó por el pasillo mientras abría la puerta, sus brazos extendiéndose ampliamente para un abrazo teatral que se sintió tan ensayado como todo lo demás sobre nuestra renovada relación. Su apartamento brillaba con gusto costoso y desesperación oculta. Copas de cristal con champán atrapaban la luz de velas cuidadosamente dispuestas mientras un cuarteto de jazz tocaba suavemente en la esquina. 25 invitados se mezclaban en ropa de diseñador, sus conversaciones flotando entre precios de acciones y destinos de vacaciones. Pero mis ojos captaron detalles que otros pasaban por alto. Facturas vencidas apiladas en el mostrador de la cocina, puntos ligeramente desgastados en las alfombras persas, las señales sutiles de alguien viviendo más allá de medios cada vez más limitados. Todos, conozcan a mi padre,
El millonario de la lotería, anunció ella, dirigiéndome hacia un grupo de rostros impresionados. Los invitados circularon como tiburones bien vestidos, su interés en mi presencia agudizándose repentinamente. Sonreí y asentí a través de las presentaciones, interpretando el papel del ingenuo receptor de una ganancia inesperada, mientras internamente contaba los minutos hasta las 8. «Cuéntenos sobre su increíble premio», exigió una mujer cuyas joyas probablemente costaban más que mi pensión anual. «Más tarde, tal vez». «Esta noche pertenece a Valeria», desvié, levantando mi copa de champán hacia mi hija. «¡Qué padre tan devoto!», dijo efusivamente la mujer a Valeria. «Tienes tanta suerte de tener apoyo familiar». «Sí, recientemente se ha vuelto muy solidario», respondió Valeria lanzándome una mirada significativa que decía mucho sobre sus expectativas para esta noche. Deambulé por la fiesta, observando la cuidadosa coreografía de la escalada social y la creación de redes. Estas personas no estaban aquí por el cumpleaños de Valeria. Estaban aquí por la proximidad a mi dinero. Las conversaciones seguían patrones predecibles. Cumplidos sobre su perspicacia comercial, preguntas capciosas sobre oportunidades de inversión, consultas sutiles sobre mi planificación financiera. Valeria lo orquestaba todo con habilidad práctica, dirigiendo gradualmente las discusiones hacia su necesidad de socios comerciales e inversionistas estratégicos. Cada insinuación se volvía más audaz a medida que avanzaba la noche, su desesperación sangrando a través de la fachada elegante como tinta, a través de papel costoso. «Papá ha sido tan generoso con sus consejos», le dijo a un pequeño grupo cerca de la ventana. «Estamos explorando algunas oportunidades emocionantes juntos». Revisé mi reloj. 7:55. En cualquier momento. El apartamento se sentía más pequeño de repente, las conversaciones más ruidosas, la música del cuarteto de jazz incapaz de enmascarar la tensión subyacente que solo yo podía sentir. Valeria se movía entre sus invitados con creciente energía, presentándome repetidamente como su padre exitoso, mientras dejaba caer insinuaciones más amplias sobre la necesidad de capital de inversión para su próxima empresa. A través de las ventanas de piso a techo, la metrópolis se extendía debajo de nosotros como un circuito de ambición y codicia. En algún lugar de esta ciudad, 3 personas que yo nunca había conocido estaban haciendo sus preparativos finales para una confrontación que llevaba años gestándose. Alejandro Ríos, Sara Reyes y Miguel Torres, inversionistas que confiaron a mi hija sus sueños, y vieron cómo ella transformaba esos sueños en champán costoso y vestidos de diseñador. El secreto del éxito, decía Valeria a una audiencia cautivada, es reconocer la oportunidad cuando se presenta. A veces, la fortuna literalmente te llama por teléfono. Me miró mientras hablaba, su sonrisa brillante y depredadora. La mujer que había abandonado a su padre durante 20 años, ahora lo veía como la solución a todos sus problemas financieros. La ironía era tan perfecta que casi me hizo reír. 7:58. Me acerqué más a la entrada, posicionándome donde pudiera ver tanto la puerta como el rostro de Valeria, cuando su pasado finalmente alcanzara a su presente. Las 8 en punto. Llegaron con el sonido agudo del timbre cortando la música de jazz y la conversación alimentada por champán. Valeria se detuvo a mitad de una frase en su discurso a un inversionista potencial, su copa de champán congelándose a medio camino de sus labios. «Yo abriré», dijo alegremente, pero capté el leve fruncimiento en su ceño, la mirada de alguien que no esperaba invitados adicionales. Mientras caminaba hacia la puerta, los tacones haciendo clic con confianza en los pisos de mármol, tomé un sorbo de champán y saboreé el momento. 20 años de preguntas estaban a punto de ser respondidas. 20 años de silencio estaban a punto de terminar con considerablemente más ruido del que cualquiera de los dos había anticipado. El sonido agudo del timbre cortó la charla de la fiesta como un cuchillo a través de la seda. Pero Valeria apenas se detuvo en su discurso al distinguido caballero a mi lado. Había estado ganando impulso durante los últimos 10 minutos, tejiendo cuentos de oportunidades de inversión
que requerían asociaciones estratégicas con asesores financieros experimentados. De hecho, papá, ya que estás aquí, se volvió hacia mí con esa sonrisa practicada, abandonando su conversación anterior a mitad de la frase. Realmente podría usar tu ayuda con algunas empresas comerciales emocionantes que he estado desarrollando. Ahí estaba, el momento que había estado esperando desde que entré a su apartamento. 20 años de silencio borrados por la promesa de millones de la lotería. Tomé un sorbo lento de champán, saboreando tanto el sabor costoso como la sincronización perfecta. Sincronización perfecta, cariño, dije, dejando mi copa con cuidado deliberado. ¿Qué quieres decir? Sus ojos se iluminaron con anticipación, la codicia prácticamente brillando en su rostro perfectamente maquillado. Te traje un regalo de cumpleaños muy especial, algo que creo que has estado esperando. El timbre sonó de nuevo, más insistente ahora. Valeria miró hacia la entrada con leve irritación, claramente frustrada por la interrupción de su solicitud de dinero cuidadosamente orquestada. ¿De verdad? ¿Qué tipo de regalo? Se acercó más a mí, su voz bajando al tono íntimo que había perfeccionado para extraer favores. Está esperando justo afuera de tu puerta, dije, señalando hacia la entrada donde se había originado el sonido. ¿Afuera? ¡Qué emocionante! Su sonrisa se volvió genuina por primera vez en toda la noche, la anticipación reemplazando el cálculo. No deberías haberte tomado tanta molestia, papá. El término cariñoso se sintió como papel de lija contra mis oídos, pero mantuve mi expresión de afecto paternal. A nuestro alrededor, sus invitados continuaban sus conversaciones sobre tendencias del mercado y propiedades vacacionales, felizmente inconscientes de que su anfitriona estaba a punto de enfrentar el ajuste de cuentas de su vida. Valeria prácticamente saltó hacia la puerta, sus tacones repiqueteando contra el piso de mármol, con el ritmo de alguien que espera noticias maravillosas. La seguí a un paso medido, posicionándome donde pudiera observar tanto su rostro, como las reacciones de sus invitados cuando la realidad hiciera añicos su elegante velada. «No puedo imaginar qué podrías haber arreglado», gritó por encima de su hombro, alcanzando ya la manija de la puerta. «Siempre estuviste lleno de sorpresas». De hecho lo estaba, aunque tal vez no del tipo que ella esperaba. La cerradura se abrió, la puerta se abrió de par en par, y Valeria se encontró cara a cara con su pasado. 3 figuras estaban paradas en el pasillo como un tribunal de justicia. Alejandro Ríos, inmaculado en su traje de negocios, llevaba un maletín de cuero que prometía documentación legal. Sara Reyes, con expresión profesionalmente neutral, sostenía una carpeta manila gruesa con evidencia. El rostro de Miguel Torres mostraba la ira apenas controlada de alguien que había estado esperando años por este momento. Valeria. La voz de Alejandro Ríos llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a reuniones importantes y decisiones que cambian la vida. Su sonrisa segura vaciló, el reconocimiento parpadeando a través de sus rasgos como una vela en el viento. La copa de champán en su mano comenzó a temblar casi imperceptiblemente. «Tenemos que hablar», añadió Sara Reyes, su formación legal evidente en el tono medido que sugería que esto no era una solicitud. Detrás de mí, escuché que las conversaciones comenzaban a desvanecerse a medida que los invitados sentían el cambio en la atmósfera. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. La risa murió en las gargantas. El cuarteto de jazz continuó tocando, pero su música ahora parecía inapropiadamente alegre contra la tensión que se acumulaba en la puerta. «No entiendo», tartamudeó Valeria, mirando de cara en cara como si esperara que alguno pudiera resultar ser otra persona por completo. «Oh, pero sí entiendes», dijo Miguel Torres, su voz cargando 24 meses de furia acumulada. «Entiendes perfectamente». Observé desde el otro lado de la habitación cómo el mundo de mi hija comenzaba a desmoronarse, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza que me sorprendió con su complejidad.
Esto era justicia, pero justicia teñida con el dolor de un padre viendo a su hija cosechar consecuencias que él había ayudado a orquestar. El regalo había sido entregado exactamente como se prometió. Estos son documentos legales con respecto a sus prácticas comerciales fraudulentas, anunció Sara Reyes, cruzando el umbral con precisión profesional. Su voz llevaba el tipo de autoridad que transformaba apartamentos elegantes en salas de tribunal. Valeria retrocedió de la puerta, su copa de champán finalmente resbalando de dedos sin fuerza para hacerse añicos contra el piso de mármol. Los fragmentos de cristal se dispersaron como su fachada cuidadosamente construida, brillando bajo las suaves luces de la fiesta. «No sé de qué están hablando», protestó ella, pero a su voz le faltaba convicción. El reconocimiento ya había amanecido en sus ojos, la mirada de alguien cuyas pesadillas de repente habían pasado a la realidad. Alejandro Ríos abrió su maletín con precisión mecánica, extrayendo una carpeta gruesa marcada con pestañas legales y sellos oficiales. Green Tech Solutions, Mercados Urban Fresh, Tech Bridge Consulting. Cada nombre de empresa cayó como un golpe de martillo. Años de engaño expuestos en 3 frases simples. Robaste más de $1 millón a inversionistas inocentes, añadió Miguel Torres, su moderación finalmente agrietándose para revelar la ira cruda debajo. Personas que confiaron en ti con los ahorros de toda su vida, jubilados que creyeron en tus promesas sobre negocios sostenibles y retornos confiables. La atmósfera de la fiesta se desintegró como azúcar en la lluvia. Los invitados se acercaron más, algunos sacando teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un escándalo público. Otros se movieron hacia la salida, no dispuestos a ser asociados con lo que sea que se estaba desarrollando. «¿Papá? ¿Quiénes son estas personas?» Valeria se volvió hacia mí con ojos desesperados, buscando refugio en la relación paternal que había abandonado décadas atrás. Dejé mi copa de champán con cuidadosa deliberación, encontrando su mirada con la vista firme de alguien que finalmente había elegido la verdad sobre la esperanza. «Son tu pasado, cariño», finalmente alcanzándote. La comprensión se estrelló sobre sus rasgos como una ola fría. Su maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar la palidez que se extendió por su rostro al darse cuenta del alcance de lo que estaba sucediendo. «¿Tú hiciste esto? ¿Tú los trajiste aquí?» «Feliz cumpleaños, Valeria». Las palabras no llevaban malicia ni celebración, solo la tranquila satisfacción de ver el equilibrio restaurado en un mundo inclinado. Durante 20 años me había preguntado si mi hija poseía conciencia. Esta noche tenía mi respuesta. «Viejo vengativo», gruñó ella, su máscara finalmente deslizándose por completo. «Esto no ha terminado. Te demandaré por acoso, por acecho, por... ¿Por qué?», interrumpió Sara Reyes, produciendo otro documento de su carpeta. ¿Por proporcionar información sobre actividad criminal a las autoridades? ¿Por ayudar a las víctimas a localizar propiedad robada? El apartamento zumbaba con conversaciones susurradas mientras los invitados procesaban lo que estaban presenciando. Algunos filmaban discretamente con sus teléfonos, mientras que otros recogían bolsos y abrigos, claramente planeando salidas estratégicas antes de que la situación empeorara. Alejandro Ríos extendió documentos financieros sobre la mesa de centro de Valeria, transformando su elegante sala de estar en una sala de tribunal improvisada. Estados de cuenta bancarios, contratos fraudulentos, rastros de correos electrónicos, evidencia de robo sistemático dispuesta entre copas de champán y decoraciones de cumpleaños. $1.2 millones, anunció a la sala. Ese es el total actual de pérdidas verificadas de sus empresas comerciales. Esto no incluye intereses, daños o la angustia emocional que ha causado a docenas de familias. Presentamos denuncias penales ante la Policía Federal, añadió Sara Reyes, produciendo documentos con membrete oficial. Fraude electrónico federal, violaciones de valores, transporte interestatal de propiedad robada. Los cargos ya están siendo procesados.
Miguel Torres se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llevaba más amenaza que gritar. Tomaste el fondo para la universidad de mi hija, dinero que había ahorrado durante 15 años, trabajando turnos dobles para que ella pudiera tener oportunidades que yo nunca tuve. Valeria miró alrededor de la sala desesperadamente, buscando aliados entre personas que habían estado impresionadas por el premio de lotería de su padre solo minutos antes. Pero los invitados que se habían amontonado para las presentaciones ahora mantenían una distancia cuidadosa, instintos de supervivencia social anulando cualquier asociación temporal. Todo esto es fabricado, declaró ella, pero su voz se quebró en las palabras. No pueden probar nada. En realidad podemos, dijo Alejandro Ríos, sosteniendo un teléfono inteligente que mostraba conversaciones grabadas. Mantuviste registros detallados de tus actividades fraudulentas. Una empresaria muy minuciosa, solo que, desafortunadamente, criminal. Observé cómo el imperio de mentiras de mi hija colapsaba en tiempo real, sin sentir alegría ni tristeza, sino algo más cercano a la inevitabilidad. Carmen siempre había dicho que la verdad era como el agua. Encontraba su camino a través de cualquier barrera, sin importar cuán cuidadosamente construida estuviera. El cuarteto de jazz había dejado de tocar, sus instrumentos en silencio ante el drama que se desarrollaba. Los invitados de la fiesta susurraban entre ellos antes de hacer salidas silenciosas, dejando copas de champán y canapés abandonados, mientras se distanciaban de la asociación con el escándalo. 20 años, dije en voz baja, tanto para mí como para la sala. 20 años preguntándome si habías aprendido algo sobre las consecuencias. La respuesta de Valeria fue una serie de amenazas y acusaciones que revelaron más sobre su carácter de lo que cualquier carpeta de evidencia podría contener. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta, mi parte en este drama completa. Detrás de mí, los documentos legales crujían mientras 3 inversionistas decididos comenzaban el proceso de recuperar sus sueños robados. El viaje de regreso a mi ciudad tomó 6 horas a través del clima gris de abril, que coincidía con mi estado de ánimo, ni festivo ni arrepentido, sino algo más cercano a la resolución. La radio transmitía noticias de arrestos e investigaciones, aunque el caso de mi hija tomaría meses en pasar por los tribunales federales. La justicia se movía lentamente, pero se movía. Había pasado esa primera noche en un hotel cerca del centro viendo la cobertura de noticias locales de lo que los reporteros llamaban la redada de la fiesta de cumpleaños. El rostro de Valeria apareció en la pantalla entre segmentos sobre accidentes de tráfico y actualizaciones del clima. Una emprendedora caída cuyos crímenes finalmente la habían alcanzado. La cobertura se centró en el fraude a inversionistas, en lugar del drama familiar, lo cual me convenía perfectamente. Para cuando llegué a los límites de mi ciudad, había tomado mi decisión sobre lo que vendría después. La tumba de Carmen se encontraba en el cementerio bajo un viejo roble, que habíamos elegido juntos hace 40 años, cuando la muerte parecía un concepto abstracto que le sucedía a otras personas. La lápida llevaba su nombre, fechas, y las palabras amada esposa y madre, aunque esa última palabra llevaba una amarga ironía ahora. Carmen, se acabó, dije al granito tallado, colocando flores frescas junto a la inscripción desgastada por el clima. Ella tomó su decisión, tal como lo hizo hace 20 años. Siempre dijiste que las acciones tienen consecuencias. El cementerio se extendía a nuestro alrededor en un silencio pacífico, lleno del tipo de familias que se habían mantenido unidas a través de la pobreza y la enfermedad, la alegría y el dolor. Familias reales a diferencia de los fragmentos rotos en los que Valeria y yo nos habíamos convertido. El dinero, continué, tocando la piedra fría donde aparecía su nombre en letras permanentes. Usémoslo de la manera que tú hubieras querido. Ayudemos a familias como solíamos ser nosotros. 3 días después, me senté en la sala de conferencias del Banco Nacional, firmando documentos que establecían el Fondo en Memoria de Carmen para Familias Trabajadoras. $2 millones de ganancias de lotería,
dedicados a ayudar a las familias de la ciudad a navegar crisis médicas y emergencias financieras, el tipo de problemas que Carmen y yo habíamos enfrentado durante su enfermedad, cuando elegir entre el alquiler y la quimioterapia casi nos había destruido. Los primeros beneficiarios fueron una pareja joven cuyo hijo necesitaba cirugía cardíaca, una abuela criando a 3 niños mientras luchaba contra la diabetes, y un veterano cuyos beneficios por discapacidad no podían cubrir tanto la medicación como la vivienda. Familias enfrentando las mismas elecciones imposibles que nosotros habíamos confrontado 15 años atrás, cuando la esperanza parecía tan costosa como la atención médica adecuada. «Don Roberto», dijo el presidente del banco mientras concluíamos el papeleo, «esto es increíblemente generoso. Su esposa estaría orgullosa». Ella lo habría estado. Carmen siempre había creído que el dinero estaba destinado a fluir como el agua, no para ser atesorado sino para nutrir lo que tocara. Valeria había visto la riqueza como algo para acumular y exhibir, pero Carmen la entendía como una herramienta para sanar situaciones rotas. El centro comunitario donde Carmen había sido voluntaria durante sus últimos años se convirtió en la sede de la fundación. El mismo edificio donde ella había enseñado clases de alfabetización y organizado colectas de alimentos, ahora albergaba oficinas donde las familias podían solicitar asistencia de emergencia. Su fotografía colgaba en el pasillo principal, sonriendo a los visitantes que venían buscando ayuda en lugar de limosnas. «Señora Castillo», le dije a la madre soltera cuya hija necesitaba insulina, «la fundación cubrirá sus gastos médicos durante los próximos 6 meses. Concéntrese en su familia, no en las facturas. Señor Rodríguez, su ejecución hipotecaria ha sido prevenida. La fundación ayudará con los pagos de la hipoteca hasta que se resuelva su caso de discapacidad. Señora Flores, la matrícula de la escuela técnica de su nieto está pagada. Puede comenzar las clases el próximo mes». Cada cheque que firmé llevaba la memoria de Carmen hacia adelante, transformando la suerte de la lotería en esperanza genuina para familias que habían agotado otras opciones. El dinero que podría haber ido a los continuos esquemas fraudulentos de Valeria en su lugar, apoyaba a personas honestas que enfrentaban luchas honestas. Las noches me encontraban en el centro comunitario, enseñando habilidades básicas de computación a buscadores de empleo y ayudando a las familias a navegar complejos programas de asistencia. El trabajo se sentía familiar. Carmen y yo habíamos sido pobres el tiempo suficiente para entender el laberinto de burocracia que acompañaba a la crisis financiera. Mi teléfono sonó mientras cerraba el centro una noche a finales de abril, 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños que había cambiado todo. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero la voz pertenecía a Miguel Torres. «Don Roberto, quería agradecerle. El FBI recuperó el 40% de lo que ella nos robó. No todo, pero suficiente para empezar de nuevo». «Me alegra que la justicia funcionara», respondí, caminando hacia mi camioneta bajo las luces de la calle que iluminaban el vecindario donde Carmen y yo habíamos construido nuestra vida juntos. «Ella va a ir a prisión», continuó él. «Las pautas federales de sentencia sugieren de 5 a 7 años. Sus activos están siendo liquidados para pagar la restitución. 5 a 7 años, tiempo suficiente para que ella aprenda lecciones que 39 años de vida no le habían enseñado. O tiempo suficiente para planificar su próximo esquema, aunque una condena federal haría que el fraude futuro fuera considerablemente más difícil». «Don Roberto». La voz de Miguel llevaba una nota de curiosidad. «¿Por qué lo hizo? ¿Ayudar a extraños en lugar de a la familia?» Miré hacia las estrellas apenas visibles a través del brillo urbano de mi ciudad, pensando en la lealtad y la traición, la justicia y la misericordia, la compleja matemática del amor y las consecuencias. «A veces los extraños te tratan mejor que la familia», dije finalmente. «Y a veces la familia tiene que ganarse el título». Las luces del centro comunitario proyectaban largas sombras a través de los espacios de estacionamiento vacíos, donde mañana traerían nuevas familias buscando ayuda.
Adentro, la fotografía de Carmen vigilaba los formularios de solicitud y la esperanza. Dinero transformado de instrumento de codicia en herramienta de gracia. Mi hija me había enseñado que la riqueza sin amor no valía nada. Ahora yo estaba aprendiendo que el amor sin límites era igualmente insignificante. La lotería me había dado dinero, pero la justicia había restaurado mi alma. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.